Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 5, y para hoy nos corresponde los versículos del 12 al 21. Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios, luego vamos a explicar la palabra de Dios y luego aplicar a nuestras vidas la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Si ya están conmigo, entonces escuchen lo que dice el Señor a su pueblo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este punto de la carta a los Romanos, estamos en las grandes profundidades del plan de Dios. No hay un punto más profundo en la carta a los Romanos, en la enseñanza del plan de Dios, del Evangelio, que este punto en el cual estamos. Dios nos está revelando los detalles de su plan más complejos y por tal razón hoy podemos quedar perplejos. Al estudiar estos detalles complejos, podemos quedar perplejos al ver la forma como Dios decidió traer la necesidad de salvación a sus criaturas y luego salvarlas de la misma manera como condujo todo hacia esa necesidad de salvación. Vamos a recordar los tres elementos principales de este plan que hemos visto hasta ahora en la carta a los Romanos. Lo primero es la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Vayan conmigo de nuevo a Romanos capítulo 1, versículo 17 y recordemos este gran tema de toda la carta y elemento vital, corazón del Evangelio, que es la justicia de Dios. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El segundo elemento que nos muestra cómo es que nosotros llegamos a recibir como nuestra, a hacer nuestra la justicia de Dios, es la justificación por la fe sola. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe es el instrumento de conexión con la justicia de Dios. Por la fe, la justicia de Dios es nuestra, por la fe somos justificados. Y el otro elemento vital que se asocia con el anterior es la gloriosa doctrina de la imputación. Vayan conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La acreditación de la justicia de Dios, la imputación, su fe le es contada, acreditada, puesta a su cuenta.
Y estamos todavía en ese terreno, en el terreno de la imputación. Y no olvidemos que este es un plan diseñado para que sea una salvación por gracia. Y ese continúa siendo el énfasis del apóstol, no por obras, no por mérito humano, sino por gracia, por un don de Dios. ¿Vieron cómo se repite en la lectura que hicimos del texto la expresión don de Dios? La salvación es por un don de Dios, para que todo el mérito sea para Dios. Y para ello, entonces el apóstol ahora va a introducir un principio que solo a Dios se le pudo ocurrir y que tiene que ver aún con el tema de la imputación, que de hecho es la base de la imputación, algo que nos muestra una vez más y de esta manera, como muchas otras, de que este plan solo puede venir de la mente de Dios. Se trata del principio de la representación. Recuerden, estamos todavía en el terreno de la imputación. Esta es la base de la imputación y es el principio de la representación. Es decir, que un solo hombre está representando a una gran multitud. Un solo hombre representa a toda una humanidad, a toda una raza. Así Dios decidió crear la necesidad de salvación y de la misma manera traer la salvación necesitada al hombre caído por medio de un representante al cual su pueblo está unido. Un representante al cual su pueblo está unido. Vamos a verlo otra vez. El corazón del plan de Dios es la justicia de Dios en Cristo. En el centro de la justicia de Dios en Cristo está la justificación por la fe sola. En el centro de la justificación por la fe sola está la imputación y en el centro de la imputación está la representación. ¿Pueden ver por qué les digo que estamos en las profundidades del plan? Estamos en el mismísimo corazón del plan de Dios al ver este principio que llamamos el principio de representación. Y esta revelación es dada en este momento por el apóstol para fortalecer la absoluta seguridad de una perfecta e irrevocable reconciliación. La semana pasada, en los versículos 1 al 11, vimos la reconciliación y cómo una vez hemos sido justificados, hemos sido también reconciliados con Dios y nuestra salvación es totalmente segura. En el versículo 9 del capítulo 5 nos dice que somos salvos de la ira por la reconciliación, la cual a su vez viene de la justificación. Y esa absoluta seguridad de una salvación de la ira es ahora reforzada por el principio de representación. Así pues que el tema de nuestro pasaje es muy sencillo, el principio de representación. Ese es el tema de nuestro texto, el principio de representación. Un principio que trae la condenación a la humanidad por un primer representante y la salvación a otra nueva humanidad por un segundo representante. Y todo esto para fortalecer la seguridad de la reconciliación con nuestro Salvador, con nuestro Creador y el reinado eterno de la vida. Así pues que hoy en el estudio de nuestro texto vamos a estar manejando una palabra clave. ¿Cuál es esa palabra clave? Es la palabra representante. La palabra representante. Se trata de un representante legal, también puede ser llamado un representante federal o también puede ser llamado un representante pactual. Y cuando hablamos de este principio de representación estamos mencionando algo que es muy importante en la historia de la salvación y es lo que llamamos pacto de obras. Pacto de obras. Cada uno de estos dos representantes que vamos a ver en nuestro texto estaba relacionado con Dios por un pacto de obras. Y no olviden lo que dijimos al principio. En el pecho o en las manos o en los hombros o en algún lugar, hablando metafóricamente, estos dos representantes tienen unidos a ellos
una humanidad. Representante unido a una humanidad. Eso es lo que constituye la esencia de nuestra enseñanza en el día de hoy. Y el título que le hemos puesto a nuestra enseñanza en el día de hoy es Los dos representantes en el Evangelio invicto. Los dos representantes en el Evangelio invicto. Y en nuestro pasaje vemos tres cosas que son la secuencia natural del pasaje. Lo primero que vemos en nuestro pasaje es la condenación por el primer representante, lo cual está en el verso 12. La condenación por el primer representante. En segundo lugar, vemos la ley entre los dos representantes, por medio de un paréntesis después del verso 12 y un postdata y una postdata en los versos 20 y 21, el apóstol Pablo nos cuenta qué papel juega la ley en medio de estos dos representantes. Entonces, primero, la condenación por el primer representante. Segundo, la ley entre los dos representantes. Y tercero, la salvación por el segundo representante, que está en los versículos 15 al 19. Entonces es muy importante que ustedes noten ese orden. El orden es el siguiente: primer representante, ley y segundo representante. La ley está en medio de los dos representantes. Y estamos ubicados en este momento en el siglo I, cuando Pablo dio esta enseñanza, pero es necesario que la apliquemos también a nuestras vidas en tiempos del coronavirus. Veamos entonces en primer lugar nuestro primer elemento, la condenación por el primer representante. Veamos el versículo 12 otra vez. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre o por un representante, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo es demasiado rico, podríamos hacer varias enseñanzas de solo este versículo, pero hoy solo vamos a decir algunas cosas esenciales. Lo primero es el elemento conector por tanto. Por tanto, las primeras dos palabras del texto. Estas dos palabras nos conectan con todo lo anterior, con lo que se ha dicho en los versículos del 1 al 11, que trata sobre los resultados de la justificación. Estando ya justificados, somos entonces reconciliados y tenemos la seguridad absoluta de entrar en la gloria eterna. Fuimos salvados de la ira, como dijo el versículo 9, y esa reconciliación es totalmente segura. Por tanto, para dar una base más profunda a esa seguridad, Pablo enuncia aquí el principio del representante, hablando primero de la condenación, diciendo que ese primer representante fue el causante de la condenación. Esa profunda seguridad de salvación va a ser fortalecida cuando entendamos este principio, que por un representante entró la condenación y por uno solo entró la salvación. Así que al introducir el primer representante y colocarnos en la condenación, nos pone en ocasión de entender la obra del segundo representante, que es lo que nos da mayor seguridad de reconciliación. Por eso en este versículo muestra primero el desastre que produjo el primer representante. El primer representante trajo el imperio de la muerte, el cual fue causado también por un solo hombre. Un representante de la primera humanidad fue el que trajo la condenación, el pecado y la muerte a todos los hombres. Y aquí se nos enseña lo que se conoce en teología como doctrina del pecado original. Doctrina del pecado original. Miren cómo dice después de la coma. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un solo hombre. Es obvio que Adán era el representante de toda la humanidad, porque el pecado entró en el mundo por ese solo representante. Y es obvio que toda la humanidad estaba unida a él, pues el pecado de Adán fue el pecado de todos. Y es obvio que Adán estaba en un pacto de obras con Dios, puesto que Dios le dice, si obedeces, serás confirmado en tu perfección, serás eterno, serás glorificado. Si desobedeces, morirás. Cuando Adán desobedeció, entonces el pecado entró, la muerte entró, y el pecado pasó y la muerte pasó
a todos los hombres. Continúa diciendo, dice, y por el pecado, la muerte. Eso significa que la advertencia que Dios le dio a Adán de que si comía del árbol se cumplió. Y la caída, el pecado, trajo la muerte. Y se produce la transmisión del pecado, la transmisión de la muerte a todos aquellos que estaban siendo representados por Adán, como termina diciendo después de la segunda coma del pasaje. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es obvio que lo que hizo el primer representante se transmite a todos los hombres. La palabra pasó nos muestra claramente ese acto de transmisión. Y este es el concepto de imputación. El pecado de Adán nos es imputado a todos aquellos que estábamos unidos a Adán, a todos aquellos que estábamos representados en Adán. Así que lo que llamamos pecado original no es el primer pecado, porque el primer pecado lo cometió Eva, sino el pecado del primer representante, que era Adán. El pecado del primer representante y sus consecuencias, esas consecuencias se transmiten a todos los hombres a quienes él estaba representando. Y eso es lo que llamamos el pecado original. Por eso el apóstol Pablo termina este versículo diciendo, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo es que todos pecaron? Todos pecaron en Adán, porque todos estaban unidos a Adán. Y cuando Adán pecó, es como si todos y cada uno hubiésemos pecado igual que él. Este primer versículo nos muestra entonces cómo Dios, a través de un solo representante, crea la necesidad de un Salvador. Y este conocimiento es complejo. Esto es algo complejo. Es complejo pensar por qué Dios lo hizo así. Y por qué Dios no diseñó una prueba en la que cada uno actuara por sí mismo en vez de un representante, como fue el caso de los ángeles. Los ángeles no tuvieron un representante, cada uno actuó por sí mismo. Pero para la raza humana, nuestro Dios, nuestro gran Dios, cuya sabiduría es inescrutable, decidió que iba a tratar la raza humana como por medio de un representante. Y sin duda este diseño es el diseño que más trae gloria a Dios. Ahora quizás usted no lo entiende, pero cuando lo acabe de comprender se va a dar cuenta de que este diseño es el que más trae gloria a Dios. Así pues, en este primer versículo vemos cómo la condenación viene por un solo hombre, por un representante al cual está unida toda la humanidad. Ahora Pablo hace un paréntesis e introduce la ley. Él siempre está lidiando con las dudas de los judíos a quienes se les entregó la ley. Y como Pablo está enseñando siempre una salvación por gracia, aparentemente él estaría yendo en contra de la ley, lo cual no es cierto, pero los judíos, que son sus opositores, lo interpretan así. Así que los judíos, cuando escuchan la enseñanza del evangelio, piensan que Pablo ataca la ley. Hay un nombre técnico para esos que atacan la ley, se conocen como antinomianos. Así que los judíos atacan a Pablo y lo acusan de antinomiano porque enseña una salvación por gracia. Entonces Pablo todo el tiempo, como está siendo acusado, él tiene que defenderse mostrando cuál es el verdadero papel de la ley en este grandioso plan. Entonces, antes de introducir al segundo representante y la salvación que viene por él, en la mitad hace un paréntesis e introduce el papel de la ley en este maravilloso plan. Y ese es nuestro segundo punto para esta mañana. Ya vimos la condenación por el primer representante, ahora la ley en medio de los dos representantes. Y eso está en los versículos 13 y 14, que son un paréntesis, y en los versículos 20 y 21, que son una postdata. Leamos el 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En estos 4 versículos está, de manera breve, el papel de la ley en este maravilloso plan en el que opera el principio de representación.
vamos a decir brevemente dos cosas con respecto al papel de la ley. Primero, que la ley se introdujo para que el hombre se diera cuenta que estaba en pecado. La ley revela la presencia del pecado. La ley hace que el hombre vea que es pecador y vea el desastre que produjo la caída del primer representante. Vean conmigo otra vez el verso 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Noten esa frase al final del versículo. Donde no hay ley, los hombres no se dan cuenta que están en pecado. Los hombres no se dan cuenta del desastre que produjo el primer representante. Pero si leemos esa frase en sentido positivo, diría, la ley inculpa de pecado. Donde no hay ley, los hombres no se dan cuenta que están en pecado, pero donde hay ley, la ley inculpa de pecado. La ley hace ver al hombre que es pecador. La ley hace ver al hombre que el mundo entero está en una terrible situación de pecado. Así que ese es el primer propósito de la ley. La ley se introduce para que el hombre vea su condición de pecado, vea el desastre que produjo el primer representante y busque la salvación en el segundo representante. Y Pablo hace una aclaración aquí con respecto a lo que sucedía en los hombres que vivieron antes de que Moisés introdujera la ley. Aunque esos hombres no tenían la ley de Moisés, ellos sabían que estaban en pecado porque la muerte reinaba sobre ellos. Vean la primera frase del verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es decir, que aunque la ley no había sido introducida entre Adán y Moisés, todos esos hombres también se daban cuenta que estaban en pecado porque la muerte reinaba sobre ellos. Aunque ellos no pecaban de la misma manera como pecaba Adán. Y eso es lo que él dice en la última frase del verso 14. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cómo así que ellos no pecaban a la manera de la transgresión de Adán? Adán pecó sabiendo el mandamiento. Estos hombres pecaban sin conocer los 10 mandamientos. Por eso su forma de pecar es distinta a la forma de pecar de Adán. Ellos pecaban ignorando el mandamiento y Adán pecó conociendo el mandamiento. Y por eso es la diferencia entre estos hombres que existieron antes de la ley y los hombres que existen después de la ley. El segundo elemento que debemos ver acerca de la ley y su papel en este magnífico plan es lo que dice el verso 20. Vean conmigo el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo segundo que la ley hace es que la ley hace que los hombres la violen. La ley induce al pecado a manifestarse y cuando la ley se introdujo, entonces los hombres pecaron muchísimo contra la ley y esos pecados sobreabundaron. Y en medio de esa sobreabundancia de pecado aparece la gracia salvadora de Dios, la cual se muestra mucho más poderosa y mucho más que suficiente para perdonar, limpiar, quitar, cancelar y justificar a los hombres que la cometen. Y de esa manera traer en medio de mucho pecado el reinado de la gracia, el reinado de la vida, el reinado de la justicia. Como dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ven la perfecta articulación entre la caída del primer representante, la ley que nos prepara para el segundo representante y la obra magnífica, muy superior a la caída del segundo representante? Cuán sabio es nuestro Dios. Ahora veamos el último elemento de nuestro pasaje, que es la salvación por el segundo representante. Ya vimos la condenación por el primer representante, la ley en medio de los dos representantes. Ahora veamos la salvación por el segundo representante. Y todo este escenario lo que hace es preparar la gloria del segundo representante y lo hace por medio de una comparación entre los dos. El verso 14 introduce entonces en su última frase
al segundo representante. Noten la última frase después de la tercera coma en el verso 14. Dice, hablando de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, Adán es un tipo, el primer representante es un tipo del segundo representante, y así Pablo introduce en la enseñanza al segundo representante. Y luego de introducirlo, hace una comparación entre los dos. Y esta comparación es hecha de una manera especial. Esta comparación está entre los versículos 15 al 18 y está hecha de una manera alternada. En los versículos 15 y 17, Pablo compara al primer y al segundo representante como el primero, autor de la muerte, y el segundo, autor de la vida. Y en los versículos 16 y 18 vuelve y los compara como al primero como autor de condenación y al segundo como autor de justificación. Y resalta que la obra del segundo representante, la obra buena del segundo representante supera por mucho la obra mala del primer representante. Y todo esto para fortalecer esa seguridad de reconciliación que fue enseñada en los versículos 1 al 11. Vean con cuidado conmigo los versículos 15 y 17. Vuelvo y repito, esta comparación es alternada, el 15 con el 17 y el 16 con el 18. Así que vamos a leer el 15 con el 17 y usted va a prestar especial atención a algunas palabras que yo le voy a subrayar. Dice el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, note especialmente la palabra murieron. Si usted pudiera encerrar esa palabra tal vez en un cuadrito para después compararla con la del versículo 17 sería muy útil. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Ahora note la gracia y el don de Dios. Y si usted pudiera encerrar esas palabras, la gracia y el don de Dios, tal vez en un circulito, sería de mucha utilidad. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora veamos el versículo 17 y noten la similitud entre los dos a través de las palabras. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y si pudiera encerrar la palabra muerte en un cuadrito para compararla con la palabra murieron del versículo 15, verá usted el énfasis de la obra del primer representante. Dice el verso, continúa diciendo, mucho más reinarán en vida por uno solo. Noten el énfasis que es uno el que produce la condenación y uno el que produce la salvación, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si pudiera encerrar esto en un circulito y compararlo con la gracia y el don de Dios en el verso 15, vería esta maravillosa comparación alternada, que es lo que podríamos llamar un recurso literario. Entonces en los versos 15 y 17 vemos cómo el don no fue como la transgresión. El don es muy superior a la transgresión. Y en esta comparación se ve claramente, a uno, a Adán, al primer Adán, se le atribuye transgresión y muerte, y al otro se le atribuye la gracia y el don de la vida, es decir, la justificación. La salvación es como un regalo de Dios, un don de Dios a través de la obra de el segundo representante. Y hay algo más especial en esta comparación. Dice que el primer representante trajo el mal, es decir, de uno trajo el mal a muchos. Y del segundo representante dice que teniendo en cuenta el pecado de muchos, trajo la salvación por uno. Es decir, la gracia y el don para muchos. Entonces noten esta comparación especial. En el caso del primer representante opera de uno a muchos. Y en el caso del segundo representante opera para muchos de uno. ¿Notaron la diferencia? Es una comparación bastante singular. Y entre las dos, en las dos comparaciones hay una frase que es la que la más importante de todo el mensaje, y es la enorme superioridad que tiene
la obra buena del segundo representante sobre la obra mala del primero. Volvamos a leer otra vez los versículos 15 al 17 para observar este énfasis de la superioridad de la obra del segundo representante sobre el primero. Otra vez el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahora note, abundaron mucho más. Esa expresión es muy importante. Abundaron mucho más. Subráyela, resáltela, en fin, haga alguna señal allí bien importante. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Ahora otra vez el verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahora note, mucho más, observa la comparación, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Noten cómo la obra del primer representante parece haber dejado todo destruido, pero la obra del segundo representante la supera por mucho, y eso hace que nuestra salvación sea mucho más gloriosa, que nuestra reconciliación con Dios sea totalmente segura, que nada pueda evitar que seamos salvados, y todo por la obra de un solo hombre, Jesucristo. Ahora veamos la comparación entre los versos 16 y 18, mucho más brevemente. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, subraye la palabra condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Noten la comparación, uno condenación y el otro justificación. Y ahora vamos al verso 18 y observemos otra vez el contraste en las palabras. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, compare esa condenación con la condenación del verso 16. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No, compare esta justificación del verso 18 con la última palabra del verso 16, que es también justificación, y de esa manera queda establecido el contraste. Y de nuevo se ve esa comparación en que la condenación viene de uno a muchos y la salvación viene para muchos de uno. Y esta es la tremenda comparación, el tremendo recurso literario que el apóstol usa para mostrar la superioridad del segundo representante sobre el primer representante. Pero aquí tenemos que hacer una advertencia, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra todos en el versículo 18. Miren conmigo el verso 18 otra vez. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Tenemos que tener mucho cuidado con la palabra todos en la última mitad del versículo 18. Cuando dice por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Eso no significa que todos los hombres van a ser salvados. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra todos ahí, porque no quiere decir que todos los seres humanos serán justificados. Pues claramente el versículo 17 limita la palabra todos solamente a los que reciben la gracia y el don. Vean el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que la palabra todos del versículo 18 no puede ser universal, sino que está limitada exclusivamente a aquellos que reciben la gracia y el don de la justicia. Y el apóstol Pablo cierra en el verso 19 con una repetición del principio de representación, pero ahora colocando los dos representantes a la vez. No como en el verso 12, que introdujo solo el primer representante, sino colocando los dos representantes a la vez a manera de grandísima conclusión y resumen de todo. Verso 19. Porque así
como por la desobediencia de un hombre, de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. Así pues, noten el énfasis en un solo hombre. La condenación fue obra de un solo hombre, la justificación fue obra de un solo hombre, y eso fortalece una salvación por gracia, una salvación que es totalmente segura. Esa salvación es obra de un solo hombre. Como dice el profeta Jonás, la salvación es de Jehová, o sea, la salvación es del Señor, la salvación es de un solo hombre, el Señor Jesucristo. Concluimos pues la enseñanza de nuestro pasaje diciendo que el insondable plan de Dios se desarrolló con base en dos representantes, cada uno unido a una humanidad. Uno que trae pecado, condenación y muerte a la primera humanidad que está unida a él. Y el otro trae gracia, don de Dios, vida eterna, justificación y justicia perfectas a la segunda humanidad que está unida a él. El primero es una figura del segundo y su accionar es contrario el uno con el otro. El primero obra de uno solo a muchos y el segundo para muchos de uno solo. Y la ley fue dada en medio de los dos para revelar la miseria que trajo el primero y exaltar la perfección de la obra del segundo representante. Esa es la enseñanza de nuestro texto. Pero antes de terminar, quiero resaltar lo que dije al principio que no se nos puede olvidar. Estos representantes estaban unidos a su pueblo. Esto es muy importante para poder asimilar, disfrutar y ser fortalecidos en nuestra salvación. Los cristianos debemos saber que este plan es perfecto, que la expiación es eficaz. Y una de las cosas que más nos da esa seguridad, que más nos da esa fuerza, es creer que nosotros estábamos unidos al segundo representante tanto como al primero. Y Pablo va a enseñar esto un poco más adelante. Yo les voy a anticipar un poquito en esta enseñanza para que obtengamos esa preciosísima seguridad de que nuestra reconciliación es eterna, de que nada puede separarnos del amor de Dios, de que hemos sido salvados de la ira de Dios. Tenemos que creer que nosotros estábamos unidos a Cristo cuando Él, como segundo representante, murió en la cruz por nosotros. Vean conmigo Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. El principio de representación tiene que estar acompañado de una seguridad absoluta de la unión entre el representante y sus representados. Nosotros, hermanos, debemos visualizarnos unidos a Cristo. Debemos vernos siempre unidos a Cristo. Nosotros estamos unidos a nuestro representante. De ese modo podemos decir que Cristo no vino para hacer posible la salvación de todos, como si nadie estuviera unido a Él y luego dejar esa salvación en las manos de cualquiera. No, Él no vino a posibilitar la salvación. Escuchen esto con cuidado. Cristo no vino a posibilitar la salvación. Cristo vino a representar. Él vino a representar. Su obra de representación asegura la salvación de aquellos a quien vino a representar. Cristo debe ser llamado el único representante salvador. Cristo es el único representante salvador. Así que nuestra salvación es segura porque Dios en la eternidad nos unió al segundo representante y cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él.
cuando Él se sentó en lugares celestiales, nosotros estamos sentados con Él. Así que nada puede evitar que este plan se lleve a cabo y nosotros estemos eternamente unidos a Cristo. Y la aplicación necesaria de este pasaje, al ver la complejidad de este plan, no puede ser otra que la humildad. La humildad. Cuando nosotros vemos a nuestro Dios, vemos el plan que nuestro Dios diseñó y vemos cómo a Él le plació hacer un plan basado en dos representantes, nosotros realmente muy poco podemos entender de esto. Muy poco podemos entender de esto. Y lo único que podemos hacer es humillarnos ante tal Creador, humillarnos ante tal plan, ante tan magnífico plan. Y la Escritura nos manda a mirar al Señor como el alto y sublime. Dice la Escritura, así dice, el alto y sublime, el que habita la santidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo estaré con el quebrantado y humilde de espíritu. Y en otro lugar dice, miraré al que es pobre y que tiembla ante mi palabra. Así que ante un plan tan magnífico que puede dejarnos asombrados, que puede dejarnos con mucha incomprensión y perplejos, lo único que podemos hacer es humillarnos y ubicarnos en nuestro lugar. Hermanos, es que Él es el Creador, su mente es superior, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, sus caminos no son como nuestros caminos. Como más alto es el cielo que la tierra, así de diferentes son sus caminos con los nuestros. Así que a nosotros nunca se nos ocurriría que el plan de Dios consistía en que solamente dos hombres iban a tener la representación, el uno en la condenación, el otro en la salvación. ¿A quién se le hubiera ocurrido algo así? Solo a nuestro Dios. Así que en este momento nosotros solo podemos ser humildes, postrarnos ante Él y disfrutar de tan maravilloso plan, exaltando a Cristo. Este plan exalta a Cristo porque Cristo es el único autor de nuestra salvación. Él es el único, el solo único hombre que cumplió el pacto de obras y que llevó a muchos a salvación. Y como Él es así, perfecto en su ser y perfecto en su obra, confiar nuestra salvación y sus resultados en sus manos. Los beneficios de la expiación. Cuando Cristo realizó la expiación, Él nos dio la justificación. La justificación es un resultado, un beneficio de la expiación. Y la justificación asegura nuestra reconciliación, y nuestra reconciliación nunca estará en peligro porque es la obra de un solo hombre. Escuchen bien, nuestra reconciliación con Dios nunca estará en peligro porque es la obra de un solo hombre, un representante al cual yo fui unido desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso y es un gran descanso porque la salvación, mi salvación, nunca estuvo en mis manos, no está en mis manos, ni estará nunca en mis manos. La salvación estuvo en las manos de Cristo, está en las manos de Cristo y estará en las manos de Cristo hasta que sea perfecta. Como el mismo Señor Jesús nos dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Mi Padre y yo, uno somos. Por un solo hombre la condenación, por un solo hombre la salvación perfecta. Gloria a Cristo, nuestro representante Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por este evangelio profundo e insondable que tú has realizado y revelado. Te damos gracias por la revelación del apóstol Pablo
Estas son las profundidades del Evangelio, de las cuales el apóstol Pedro dice en su carta que son difíciles de comprender y que algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Hoy te damos gracias porque podemos leer y estudiar este pasaje con la iluminación de tu Espíritu, entender la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de su plan, la grandeza de la expiación, y entender cómo estamos perfecta y totalmente en las manos de un representante que realizó la salvación él solo, un representante que no puede ser ayudado, un representante que no necesita ayuda, un representante que hizo que nuestra condenación fuera superada muchísimo más por la gran salvación que Él efectuó. Te damos gracias por estos grandísimos misterios que ahora nuestra alma recibe y te rogamos que pudiendo nosotros meditar y profundizar en ellos, logremos ser creyentes fieles y que tengamos una fe viva y poderosa que refleja la imagen de Dios durante nuestras vidas y que nos lleve a una muerte y a una partida a tu reino con gloria, con honor, con santidad. Este maravilloso plan, esta maravillosa obra es digna de que nosotros la honremos con una vida de obediencia. Te damos muchísimas gracias porque en este tiempo nos consuelas a través de tu palabra y nos preparas para mayores cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.